Ellos preguntaron dos cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y la segunda cosa que preguntaron fue, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a ver. Buenas tardes, mis amigos oyentes. Estamos en otro programa llamado Presentando la Verdad, aquí en Radio Reconquista 1220 AM. Son las 3:05 minutos y vamos a tener hoy otro interesante programa. Recuerden que nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. También ustedes pueden participar de estos programas yendo a YouTube, y ahí están en el canal de Presentando la Verdad prácticamente todos los videos de los programas que estamos haciendo aquí y también en otras partes. Amigos que me escuchan, hoy vamos a tener un programa sumamente importante que es realmente la continuación del programa que hemos empezado el miércoles pasado. Bienvenido, Pablo, nuevamente. Hola, buenas tardes Pastor, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bienvenido, Héctor, también. Buenas tardes, Pastor, buenas tardes, Pablo, y a todos los que están escuchando este programa que hacemos con tanto amor. Muy bien. ¿Qué les parece si antes de comenzar con el estudio de hoy, podemos hacer algo que no hemos hecho en los otros programas, no por lo menos aquí en la radio, aunque lo hemos hecho de forma individual, y es tener una breve oración para dejar que Dios nos permita hacer bien este estudio, que es importante y delicado al mismo tiempo, y así pueda ayudarnos a comprender a nosotros y también a los oyentes que nos están escuchando. Así que vamos a hacer una oración. Amado y poderoso Dios, gracias porque nos das este hermoso privilegio de poder compartir con tantas miles de personas tu palabra. Te suplico en estos momentos que nos ayudes a través del Espíritu Santo a comprender las solemnes cosas que en tu palabra están escritas y que nos ayudes también a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, sé que usted habló de un tema bastante delicado en el programa pasado, que es de cómo los hijos de Dios debemos tener cuidado, ¿no?, de no ser engañados por falsos cristos y falsos profetas, y hoy va a continuar con el tema. Así es, Pablo, así es, queridos amigos que me escuchan. Este es un tema importante y requiere que le dediquemos otro programa a las preguntas que se hicieron el miércoles pasado. O sea que necesitaríamos más de un programa. Este es el segundo programa que vamos a estar usando con respecto a esta temática. Tal como les mencioné los programas anteriores, todo lo que les dije tiene que estar basado en la Biblia. Hoy vamos a seguir con un tema que, como les mencioné, no pudimos terminar, y el tema que no pudimos terminar tiene que ver acerca de la segunda venida de Jesús, especialmente acerca de las señales que Jesús dijo que sucederían antes de su segunda venida, y encabezando la lista de esas señales, él mencionó que vendrían falsos cristos, y también más adelante dice que vendrían falsos profetas. Si prestaron atención, no hemos puesto el énfasis en los falsos cristos, sino en los falsos profetas. La razón es porque el tema de los falsos cristos no es porque el tema de los falsos cristos no sea importante, sino que es necesario poner las bases para comprender por qué Jesús habló de falsos cristos. Los invito a que avancemos con la temática. ¿Qué les parece? Bien, yo quiero hacer un breve repaso. En el último tema hemos visto que los discípulos se sentaron junto a Jesús y se habían sentido intrigados porque cuando ellos les dijeron, mira Jesús, este hermoso templo, mira las paredes, mira todo lo que tiene, Jesús les dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra, sino que todo sería destruido. Y ellos habían entendido que no solo estaba hablando de la destrucción del templo, sino acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces vimos en el programa anterior que estos discípulos se sintieron intrigados por cuándo sería la segunda venida de Jesús y le preguntaron dos cosas. Y hemos visto el otro día justamente con Héctor y con las personas que nos han estado escuchando. Ellos preguntaron dos cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y la segunda cosa que preguntaron fue, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dijo que el día y la hora
del regreso de Él, nadie lo sabe sino solo Dios. Y ahí les estaba respondiendo el cuándo. El cuándo, Él les dijo, no es para ustedes conocerlo. Por lo tanto, está claro que no debemos fijar fechas, eso lo vimos el otro día, no podemos poner fechas ni conocer fechas acerca del regreso de Jesús. Si no, lamentablemente, seremos chasqueados. Pero con respecto a las señales que anunciarían el pronto regreso de Jesús, sí podemos saber, y Jesús las mencionó. Y dicho sea de paso, hemos leído varias de esas señales en varios versículos anteriormente. Jesús declaró a sus discípulos una serie de señales que pasarían a nivel mundial y señalarían claramente que la redención o la liberación de los hijos de Dios estaría cerca, porque hemos visto en programas anteriores que Jesús viene para rescatar a sus hijos y para pagar conforme a sus obras a cada ser humano de este mundo. También hemos visto, como yo mencioné al principio, que la primera de las señales que Jesús mencionó cuando empezó a mencionar estas señales fue la de falsos cristos y falsos profetas que tendrían una obra de engaño, porque la Biblia dice que engañarían a muchos, no pocos, muchos. Y por eso mismo, lo primero que dijo Jesús es, mirad, nadie os engañe, eso está registrado en Mateo 24:4. O sea que Jesús dijo que nosotros teníamos que estar atentos de no ser engañados. El versículo clave que hemos leído el otro día, que lo voy a volver a leer ahora, es Mateo 24:24. Ahí dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, la estrategia del diablo es engañar a los hijos de Dios a través de sus falsos profetas, que hacen señales y prodigios, dice la Biblia. Ahora, estas señales y prodigios hemos visto el otro día que son milagros, porque es una referencia a los milagros que hacía Jesús, que hacían los apóstoles y otros de los tantos discípulos que tenía Jesús. O sea, cada vez que leamos en la Biblia señales y prodigios o maravillas, señales y prodigios, es una alusión a milagros, y no a cualquier milagro, porque por lo general estos milagros, estas palabras se utilizan para los milagros que hacía Jesús. Así como Jesús hacía verdaderos milagros para atraer a los seres humanos al verdadero Cristo, Satanás hará falsos milagros para atraer a los seres humanos al falso Cristo. O también conocido, como dice la Biblia, falsos cristos. Ahora, debemos entender también lo siguiente. La Biblia enseña que Jesús no solo sanaba. Jesús, por lo general, hacía tres cosas. Jesús sanaba, Jesús predicaba y Jesús enseñaba. O sea que cada milagro que hacía Jesús tenía como objetivo dar a conocer al verdadero Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, luego de que Jesús hacía milagros, Jesús predicaba y enseñaba. ¿Cuáles son entonces estas tres cosas que hacía Jesús? Sanaba, predicaba y enseñaba. Ahora, la Biblia enseña que el enemigo de Dios, lo hemos visto el otro día y lo estamos viendo ahora, el enemigo de Dios usaría la misma estrategia de Jesús. Pero en vez de para enseñar la verdad, enseñar la mentira. En vez de enseñar la sana doctrina, enseñar, como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Y el otro día hemos leído justamente un versículo donde Dios, a través del apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a todos nosotros a que tengamos cuidado con estos engañadores que vendrían al pueblo de Dios a enseñar doctrinas de demonios. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros o últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hoy entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, dice la Biblia, que haría milagros para engañar y evidentemente no tiene problemas en vestirse de cordero para engañar a las ovejas de Cristo. ¿Se entiende? El diablo, de acuerdo a la Biblia, engañará al mundo haciendo exactamente las mismas cosas que hacía Jesús, pero en vez de para llevarlos a la verdad, para llevarlos a la mentira. Por eso dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. O sea que Satanás, de la misma forma que Jesús, sanaría, predicaría y enseñaría, que justamente son cosas relacionadas con Jesús, pero en este caso Satanás las trata de usar para su propio beneficio.
O sea que las mismas 3 cosas que hizo Jesús, esto tiene que quedar claro, amigo que me escuchas, Pablo y Héctor, las mismas 3 cosas que hizo Jesús, pero con sanaciones falsas, con predicaciones mentirosas y con enseñanzas de doctrinas de demonios, dice la Biblia que haría Satanás. Y por eso también hemos leído en la Biblia que nosotros tenemos que tener cuidado y probar a los espíritus si son de Dios. La Biblia dice, en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué pasaría, pastor, en el caso que yo no quiera probar si aquella persona es verdaderamente de Dios o no? Porque es muy común que la gente, cuando está en las iglesias, escuchando a un predicador, a un presbítero, a un anciano, quien sea, las personas muchas veces no verifican si aquello que la persona habla está en la Biblia o no. Entonces, ¿qué sucede si yo no quiero probar a esa persona? Bueno, esto la Biblia dice que es peligroso. Mira, no importa si una persona está parada en un púlpito, está saliendo en un programa de un canal de televisión, o si está en la radio, en internet, etc. Si usa la Biblia y no necesariamente significa que provenga de Dios. A ver, Satanás se conoce la Biblia mucho más que nosotros y de memoria. Él sabe cómo tentar y utilizar la Biblia. Hemos visto incluso no lo vimos, pero ustedes, amigos que me escuchan, pueden ir luego a Mateo capítulo 4, versículo 4, donde Jesús le da la respuesta al diablo, que Jesús había sido llevado al desierto y había estado en ayuno por 40 días. Y entonces en un día determinado, en el número 40, aparece el diablo y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús, antes de decir eso, utilizó 2 palabritas. Escrito está. O sea que Jesús con la Biblia le respondió a Satanás diciendo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, dice la Biblia que entonces Satanás llevó a Jesús a otro lugar. Una segunda tentación. Dice que lo llevó al pináculo del templo, un lugar muy alto. Entonces le dijo Satanás a Jesús, tírate, porque escrito está. Fíjense, Satanás utilizó la Biblia para hacerle a Jesús hacer cosas que no eran conforme a la Biblia, pero él utilizó la Biblia. Entonces Satanás le dice, porque escrito está, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús les contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que utilizar la Biblia no necesariamente significa que una persona proviene de Dios o no. Para poder saber si proviene de Dios o no, la persona tiene que no solo utilizar la Biblia, sino no contradecirla. Y todo lo que diga de la Biblia, todo lo que enseña, tiene que estar en un contexto determinado. Ahora, con respecto a tu pregunta específica, Pablo, que fue, ¿qué pasa si nosotros no verificamos si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios? ¿Será que estamos actuando bien o mal? ¿Y qué crees tú? ¿Estaríamos actuando bien o mal? Mal. Estamos actuando mal. Miren, para que ustedes vean que una persona, si no verifica, no solo está actuando mal, sino que la Biblia dice que a Dios no le agrada esa situación, y es más, esa persona se termina convirtiendo en pecadora. Miren cuán serio es lo que estoy diciendo. Bueno, pero eso no lo digo yo, vamos a dejar que la Biblia hable. Jeremías, capítulo 5, versículo 30 y 31. Jeremías, capítulo 5, versículo 30 y 31 dice lo siguiente. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso, dice la Biblia. Dice Dios luego, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjense, claramente los falsos profetas, los falsos maestros tienen culpa, pero esa culpa no es exclusiva de ellos, la culpa es compartida. Con los que los escucharon, porque de acuerdo al versículo es lo que estamos viendo, es compartida con los que los escucharon y obedecieron sin verificar si lo que decía Dios era cierto o no. En este contexto, incluso, Jeremías, también ese mismo libro, el capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
O sea, esto es duro lo que está diciendo la Biblia, es fuerte, no es algo suavecito, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia es para nuestra enseñanza, hemos visto en los programas anteriores. O sea, los que escucharon esas mentiras y las creyeron, no por haber escuchado por no haber escuchado, mejor dicho, el consejo de Dios de probar a estos maestros con la palabra de Dios, se hacen tan culpables como los que enseñaron mentira, y la Biblia dice que ellos lamentablemente son malditos. Son duras y terribles palabras, pero están en la Biblia. Ahora, la Biblia dice que vendrían falsos pastores también. Porque esto que estoy hablando con respecto a falsos profetas y falsos cristos están relacionados con falsos maestros, falsas enseñanzas, y evidentemente está hablando de pastores. Hay varios capítulos en la Biblia que hablan sobre estas cosas, de las cuales no tenemos ahora el tiempo. Pero en Jeremías capítulo 6, versículo 1, Dios, hablando sobre un juicio que haría sobre Jerusalén y Judá, o sea, su pueblo, dice, Jeremías capítulo 6, versículo 1, huid, o sea, corran, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Betel, sobre Bet-Jaquerén, la Biblia dice Bet-Jaquerén, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. O sea, vendrían enemigos de Dios desde el norte y quebrantamiento grande, dice, y entonces Dios les pide a ellos que huyan. Y dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y luego, ahora, quiero aclarar algo, no es que Dios destruye a su pueblo no destruye. Dios destruye a los impíos, pero no a su pueblo. Ahora, cuando Dios permite que en su pueblo pasen ciertas cosas, el que obra realmente para destruir a su pueblo no es ni más ni menos que el enemigo de Dios. Cuando Dios quita su protección, entonces el enemigo viene. Pero la Biblia habla con estas palabras diciendo que Sión será destruida. Y en el versículo 3 dice, contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. O sea que habría pastores distribuidos por diferentes lugares, apacentando cada uno en su lugar, pero estos pastores dice que vendrán en contra de la hija de Sión, en contra del pueblo de Dios. O sea que está hablando que vendrían en contra del pueblo de Dios, y lógicamente si están en contra, no están para apacentar al pueblo, sino para dispersarlos, o por lo menos para alejarlos del verdadero Dios. Y dice en el versículo 13 del mismo capítulo de Jeremías 6, porque desde el más chico hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y luego dicen unas tristes palabras, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es interesante que la Biblia dice que una de las señales del tiempo del fin sería que algunas personas poderosas dirían en todo el mundo paz y seguridad, pero sobre ellos, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, dirán paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán como los dolores a la mujer encinta. Tenemos muchas cosas para decir con respecto a esto, pero necesitamos seguir avanzando. Estas falsas enseñanzas, recuerden amigos, tienen el objetivo de engañar a los seres humanos, especialmente a los hijos de Dios. O sea, hemos visto que el diablo hacer milagros mentirosos para engañar, para enseñar mentiras, porque los milagros mentirosos están relacionados con verdades mentirosas, con lo cual tiene que ver con mentiras. Por lo tanto, no crean todo lo que vean ni oyen, solo obedezcan si lo que se enseña realmente tiene una sólida base en un escrito está. No un versículo suelto por aquí, sacado de contexto, sino lo que realmente se enseña debe estar ubicado en el contexto correcto y no contradecir las otras partes de la Biblia. Pastor, en base a todo lo que usted está diciendo, que es muy importante y está arrojando mucha luz sobre las personas que escuchan, ¿no? ¿Hay alguna evidencia bíblica de que Satanás pueda hacer falsos milagros? Sí, claro que sí, y lo hemos visto el otro día, pero es buena tu pregunta porque podemos volver a leer. El otro día leímos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer ahora a partir del versículo 3, donde dice Pablo a los tesalonicenses, y nos dice a cada uno de nosotros, esto, amigo que me escuchas, es palabra de Dios. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá
y está hablando de Jesús, de la segunda venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto el otro día que esto está relacionado con el anticristo, pero también dice la Biblia en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo es este del cual estamos mencionando. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando venga Jesús por segunda vez, destruirá a este inicuo, dice la Biblia. Ahora dice el versículo 9, y esto es clave, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y presten atención, con poder y señales y prodigios mentirosos, o sea, milagros, y con todo engaño. Fíjense, milagros, falsos milagros, está relacionado con engaño. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrían muchos en mi nombre, falsos profetas, y harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces les pregunto a ustedes, ¿quién es el que da poder al inicuo para engañar al mundo? Satanás. ¿Quién es el que da poder para hacer señales y prodigios mentirosos? Satanás. Satanás. No hay otro. Eso es lo que dice la Biblia. Amigo que me escuchas, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, también se describe algo parecido. Y dice que Satanás incluso tiene poder para engañar haciendo descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13, esto es impresionante lo que está escrito ahí. Lamentablemente no disponemos de tanto tiempo, vamos a seguir hablando en otros programas a medida que vayamos avanzando, pero dice la Biblia, también este poder maligno, dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Ahora fíjense, hacer descender fuego del cielo, ¿es un milagro? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de ese milagro? Engañar al mundo entero. Ahora, dice que con estas falsas señales, con estas señales, se le ha permitido engañar. La Biblia, a ese poder, en otras partes, se lo llama el falso profeta. O sea, no es coincidencia que Jesús habló de falsos profetas y al final, en el libro de Apocalipsis, dice que vendría especialmente un poder al cual se lo identifica con esas dos palabras, falso profeta. Ahora, descender fuego del cielo es un milagro hecho también por falsos profetas. Pero, ¿por qué dice la Biblia en Apocalipsis que este poder haría descender fuego del cielo? ¿Qué significa esto? El otro día estaba hablando con alguien sobre el libro de Apocalipsis y me decía que el libro de Apocalipsis sencillamente no se puede entender bien. O de última, si lo entendemos, es sencillamente un libro de adornos. Es un libro que dice la palabra de Dios, pero lo dice de una forma poética para adornar las cosas, pero lo que es más importante es que Cristo pelea y gana. Amén. Lo más importante es que Cristo pelea y gana. Viene el Cordero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, y vence a todas estas personas. Pero nosotros tenemos que entender que lo que está en el libro de Apocalipsis es algo muy importante. El libro de Apocalipsis no es un libro que fue escrito en un lenguaje poético. Cuando uno estudia la Biblia entiende que el libro de Apocalipsis fue un libro escrito en un lenguaje profético, lo cual es diferente. Lenguajes poéticos, por ejemplo, son el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, etc. Pero el lenguaje profético es otra cosa. Ahora, en el libro de Apocalipsis podemos ver poesía, por supuesto, pero no está escrito especialmente en lenguaje poético, sino profético. Y para poder entender el libro de Apocalipsis necesitamos estudiar los símbolos. Eso lo vamos a estar estudiando en los programas que sigan. Ahora, déjenme continuar con esto. ¿Recuerdan alguna parte de la Biblia donde haya alguien que haya hecho descender fuego del cielo? ¿Elías puede ser? Elías. Amigo que me escuchas, si tú vas a Primera de Reyes capítulo 17 y 18, que no los vamos a leer ahora, va a quedar como tarea para ti, para que tú los leas y verifiques si lo que te estamos diciendo aquí. La Biblia habla sobre un hombre llamado Elías. Se llamaba Elías el Tisbita. Ahora, esta persona que existió hace un poco más de 3.000 años, un poco más de 3.000 años, existió esta persona. La Biblia dice lo siguiente, que este Elías fue llamado por Dios para reprender al pueblo de Dios que lamentablemente estaba siendo guiado por falsos profetas. Entonces, este pueblo de Dios adoraban a otros dioses, cuando la Biblia dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Eso está en el primer mandamiento. Dice la Biblia entonces que estos falsos profetas engañaban al pueblo de Dios y los hacían adorar a otros dioses, como por ejemplo Baal y Acera, que eran otros dioses diferentes. Ahora, dice la Biblia también que entonces Elías le pidió al rey Acab, que era el rey de ese entonces, mira, para verificar cuál es el verdadero Dios, si Jehová o Baal, y cuál es el verdadero profeta. Si yo o los profetas de Baal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir todos al monte Carmelo, y ahí vamos a orar al Dios nuestro, y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y dice la Biblia que estos falsos profetas agarraron, hicieron un altar, pusieron un sacrificio, Elías hizo un altar, puso su sacrificio, y cada uno oró, pero estos falsos profetas pasaron todo el día gritando, saltando, haciendo todo lo posible para despertar a su Dios Baal, y no descendió nada de fuego del cielo. Pero la Biblia dice que entonces Elías, le llegó el turno a Elías se arrodilló, hizo una corta y humilde oración, y descendió fuego del cielo y quemó no solo el sacrificio, los troncos que había, y consumió el agua que incluso Elías había mandado echar sobre el sacrificio para que viesen el poder que tiene Dios. Ahora, nosotros sabemos que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Eso significa lo siguiente, que nosotros tenemos que entender que esto que fue escrito, si fue escrito es porque tiene algo que transmitirnos. Y lo que tiene que transmitirnos son cosas que la Biblia dice que no solo sucedieron, sino que sucederían en el final del tiempo. De la misma forma que Dios le mostró a su pueblo que haciendo descender fuego del cielo mostraría ese verdadero profeta que estaba adorando al verdadero Dios, y por lo tanto denunciaría a los falsos profetas que no podrían hacer descender fuego del cielo, la Biblia dice que en el tiempo del fin al enemigo de Dios, que es al diablo, se le permitiría con su poder descender fuego del cielo para hacerles pensar a las personas que realmente están siguiendo al verdadero Dios cuando no lo están siguiendo. Y quiero decir, por último, porque ya estamos prácticamente terminando, que la Biblia dice que este fuego que cayó del cielo es símbolo de algo. Y luego vamos a ver cuál es la referencia bíblica con respecto a lo que voy a decir. Pero ¿qué creen ustedes? ¿El fuego en la Biblia es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. O sea que lo que realmente descendió del cielo, si bien fue fuego, pero es un símbolo del Espíritu Santo. Esto significa que en el tiempo final habría falsos cristos, falsos profetas, que harían creerle a las personas que habrá descendido el Espíritu Santo sobre ellos, cuando realmente ese Espíritu provendría de otro lado. ¿Se entiende? La Biblia dice que la única forma de saber cuál es un verdadero de un falso profeta es si predica conforme a lo que está escrito. Por eso repito, amigos queridos, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hay otros temas para hablar que los vamos a tener que dejar para el programa que viene, pero les agradezco, Pablo y Héctor, que nos hayan acompañado, también a los amigos que nos escuchan. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, amigos. A la misma hora, recuerda, presentando la verdad.